Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los conectados. Eh, en primer lugar, quiero agradecer a la Municipalidad de Lima y al Centro de Innovación de la Municipalidad de Lima por la oportunidad de presentarles hoy día un tema que es muy interesante para muchas empresas y para muchas personas que les gusta mucho la tecnología y que les gusta mucho la innovación. Y hoy día les voy a contar sobre el tema de data y analítica para generar valor en tu empresa. Me presento un poco, mi nombre es Jorge Brian Alarcón Flores, soy estadístico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente estoy culminando mis estudios de maestría en Ciencias de la Computación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente me desempeño como Senior Data Scientist del Centro de Excelencia de Analítica y Digital de Alicorp y también soy docente de cursos de Business Analytics, actualmente en el grupo Lambda. Como verán, tengo experiencia también en el rubro de banca, finanzas, investigación de mercados, salud y educación. Acá les dejo mis datos, mi LinkedIn, como pueden ver, está con mi nombre completo y también mi correo. Bueno, arrancando un poco, ¿no? Ustedes tendrán mucha curiosidad seguramente sobre qué es Analytics, qué es Data. Y para comenzar, para ponernos todos en contexto y estar sobre la misma página, voy a retroceder hacia la época de la antigua Grecia. Si nos acordamos un poco de nuestra historia universal, vamos a tener en mente a dos personajes de la antigua Grecia muy importantes. Uno de ellos es Platón y otro de ellos es Aristóteles. ¿Quién era Platón? Platón era un sabio filósofo antiguo de la antigua Grecia y tenía uno de sus mejores discípulos que era Aristóteles. Cada uno, si bien tenían conocimientos muy fuertes acerca de la filosofía y en realidad de la visión de la vida, diferían en cierto punto con este tipo de conceptos. Por ejemplo, ¿qué decía Aristóteles? Aristóteles decía que la realidad o esencia de las cosas solo podía ser percibida por lo que el ojo puede ver, la mano tocar, es decir, todo lo que es tangible para el ser humano. ¿Y qué decía Platón, su maestro, un hombre más sabio, con mucha más sabiduría, experiencia? Decía que la comprensión de la realidad residía realmente en el mundo de las ideas, ¿no? Aquello que iba más allá de lo tangible, más allá de lo que podíamos ver, de lo que podíamos tocar, palpar. Ahora, si yo quiero asociar estos dos conceptos con mi tema de hoy, puedo decir que lo que decía Aristóteles estaba más relacionado al tema de la data, es decir, yo puedo capturar muchos datos, lo puedo consolidar, lo puedo almacenar, pero solamente lo puedo ver, tocar. Sin embargo, no me genera nada más, no me genera más allá, ideas más allá de lo tangible. En cambio, Platón sí tenía esa perspectiva de que podía sacar valor de las cosas, en este caso de los datos, y ¿cómo lo podemos asociar? Como información, como valor, como insights. Bueno, llevando un poco estos conceptos de datos e información un poco más allá. ¿Qué hago con los datos? Actualmente con los datos puedo generar almacenamiento, puedo generar bases de datos, bases transaccionales, etcétera. Pero almacenando los datos yo no puedo hacer nada. Si yo tengo una empresa, si yo quiero hacer análisis en la organización donde estoy, no puedo hacer nada con los datos almacenados. Sin embargo, si yo me animo a sacar información de esos datos, ¿qué puedo sacar? Puedo sacar insights, puedo sacar un conocimiento de mis clientes, como con análisis descriptivos, que luego vamos a ver un poco más, y también puedo hacer predicciones, ¿no? Me puedo anticipar a lo que me dicen los clientes, a lo que quieren los clientes. Puedo crear productos nuevos, puedo crear campañas personalizadas, puedo hacer mi marketing mucho más valioso de lo que yo puedo generar teniendo mis datos almacenados, consolidados. ¿Y qué pasa si yo puedo sacar insights, puedo conocer, puedo predecir mejor a mi cliente de estos datos? Yo genero valor, valor en rentabilidad, valor en la satisfacción de mis clientes. Al final todos ganamos haciendo este tipo de análisis. Pero esto es un poco de la historia, ¿no? Ustedes dirán, ya, muy bien, en la historia se asoció así el tema del dato, el tema de la analítica. ¿Qué pasa ahora? ¿En qué punto estamos viviendo actualmente? Bueno, acá le dejo una comparación de cómo funcionaban ciertos aplicativos que usamos en nuestro día a día, tipo Google, tipo Facebook, Netflix, Instagram, y cómo ha ido evolucionando los índices de uso entre el 2018 y 2019. Como verán, si nos fijamos en las dos aplicaciones de repente más relevantes en este contexto de cuarentena que venimos viviendo en nuestro uso, podemos resaltar a Netflix y a Instagram. Si vemos Netflix e Instagram y vamos a sacar un comparativo, vemos que de 2018 a 2019 las horas vistas por personas en un minuto
aumentó en un 261% y el número de scrolling que tenías con Instagram incrementó en un 200%. ¿Ven la cantidad de horas y personas usuarias se incrementaron de 2018 a 2019? Y se imaginarán cómo ha cambiado, cómo ha ido aumentando estos indicadores ahora en 2020, donde todos estamos un poco usando más estos aplicativos con este confinamiento que estamos viviendo. ¿Qué es lo que podemos concluir de estas dos gráficas? Uno, que los datos se están acumulando en tiempo real a una velocidad exponencial y que se está almacenando, sin embargo, yo no le estoy dando valor. Bueno, hay empresas que lo hacen, pero yo, una startup, un centro empresarial que está comenzando un negocio, de repente no le está sacando valor. Y justamente esta hora quiero compartirles los principales tipos de análisis, los principales hallazgos que tienen que sacar para poder sacar el valor de los datos en sus empresas. Entonces, asociando estos conceptos de la evolución de los datos, ha surgido un término muy utilizado en los últimos tiempos, que es el Big Data, o la famosa revolución de los datos. ¿Qué nos decían ya en la ONU en una convención anual de líderes mundiales en el 2012? Que el Big Data se refiere al volumen masivo de datos, tanto de tipo estructurados como no estructurados, los cuales se caracterizan por tener un gran volumen, son muy grandes y que son muy difíciles de procesar con las bases de datos y software tradicionales. ¿A qué se refiere con base de datos y software tradicionales? Muchas veces a los software de hojas de cálculos como Excel, algunos software estadísticos como SPSS, que si bien son muy buenos y hasta ahora se pueden utilizar porque generan mucho valor, tienen cierta limitante con la cantidad de data, porque hoy en día con esta gran cantidad de información podemos tener bases de datos que superen el millón de observaciones. Y luego hay otro concepto también que está surgiendo mucho en los últimos años, que es el data science. ¿Qué es el data science? Está relacionado también a sacar ese valor de todos estos datos que estamos acumulando en nuestro día a día. Y acá pongo un par de pantallazos. Uno es del periódico de gestión donde dicen Data Science conozca cómo vienen desarrollando ya las empresas este tipo de técnicas, ¿no? Implementándolos en su día a día. O sea, ya hay empresas, sobre todo a nivel mundial, que nos están dando muchos análisis con Data Science y generando valor. Y también he puesto un pantallazo de una búsqueda en Google Trends acerca del concepto de Data Science que nos dice cómo la cantidad de personas, de investigadores, de empresarios, está que investiga más acerca de este término en la Internet. Pero también hay otros conceptos que están relacionados a Data Science, como son la estadística, el Business Analytics, el Business Intelligence, el Data Science, que ya lo mencionamos, y el Machine Learning. Todos estos conceptos no son iguales, pero tienen muchas cosas en común que nos van a permitir hacer todo ese análisis que yo les estaba comentando para generar el verdadero valor de los datos. Bueno, ahora, organizándonos, ordenándonos un poco acerca de estos conceptos, hemos escuchado ya de Big Data, hemos escuchado acerca de estadística, seguramente también hemos escuchado mucho ya de Machine Learning, hemos escuchado de inteligencia artificial, hemos escuchado de Business Analytics, de Business Intelligence y de Data Science. Pero ¿realmente sabemos qué significan cada uno de estos conceptos y cómo se relacionan entre sí? Pues acá he puesto un par de diagramas como para tener más claridad de cómo es la relación que existe en estos conceptos. El nivel más macro del análisis de datos, podemos decir que es la inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial se encuentra el Machine Learning, que está más relacionado al tema de programación y matemático, la parte más técnica, más dura del análisis de datos. Dentro del Machine Learning hay un tipo de algoritmo particular que se viene utilizando mucho últimamente, que es el Deep Learning, que está basado en un algoritmo de tipo de redes neuronales, que se encarga sobre todo en hacer este análisis en procesamiento de imágenes, detección de rostros en video, encontrar patrones en imágenes, en audios, en datos no estructurados. Y como vemos, Big Data es un componente muy importante para el Machine Learning, inteligencia artificial y Data Science. Data Science, luego lo vamos a definir un poco más, pero vemos cómo se van relacionando estos dos conceptos. Hoy en día también hay un paradigma que he identificado mucho en las redes sociales acerca del Business Analytics y el Business Intelligence. Business Analytics está muy relacionado al Data Science, a la parte de estadística, a la parte de análisis de datos. Business Intelligence también, pero ¿cuál es la diferencia? Si bien ambos conceptos utilizan los datos del pasado para
hacer análisis descriptivo, para hacer visualizaciones. ¿Dónde está la diferencia? En que Business Analytics sí se centra en analizar también datos y hacer pronósticos de ellos para el futuro, ¿no? Hacer modelos predictivos, hacer modelos de segmentación, etcétera, etcétera. En cambio, el Business Intelligence más va a estar orientado para hacer el tema de dashboard, ¿no? Los tableros de control, donde puedes ver tus KPIs, puedes hacer tu seguimiento mensual de indicadores. Por ahí está la diferencia. Bueno, ¿cómo empezamos ahora si yo quiero ver el tema de análisis de datos, de generar valor en mi empresa? ¿Qué es lo que tengo que identificar en primer lugar? En primer lugar, tengo que identificar un problema, pero el problema puede venir por una necesidad también del negocio, ¿no? Que yo quiera de repente solucionar, mejorar. Una vez que yo tengo un problema que quiero resolver con análisis de datos, ¿qué necesito tener? Necesito tener datos. ¿Qué tipos de datos existen actualmente? Actualmente hay muchos tipos de datos, pero los dos más importantes son los datos estructurados y los datos no estructurados. ¿Qué son los datos estructurados? Son fuentes de datos de tipo tabular, como vemos en las tablas que podemos guardar en un Excel, las bases de datos de tipo relacional como el SQL, etcétera. Y los datos no estructurados son aquellos datos que yo mencionaba hace un rato para hacer análisis del algoritmo Deep Learning, que va a estar más relacionado a imágenes de videos, fotos, capturas de drones, audios, información de redes sociales. Yo puedo también analizar el sentimiento de mis clientes analizando los tweets, analizando los posts en Facebook. Esos son datos no estructurados, aquellos que no los tengo tabulados, consolidados en un Excel, por ejemplo. Y luego, ¿qué hago con esos datos? Hay un horizonte de tipos de análisis que yo puedo hacer, pero vamos a ir describiendo un poco desde la parte más básica hasta la parte más compleja. La parte más básica busca responder qué ha pasado, ¿no? ¿Qué problema ha pasado en mi empresa que yo quiero solucionar? ¿Cómo yo soluciono esto? Con la analítica descriptiva. Analítica descriptiva está más relacionado al tema de sacar promedios, al tema de sacar desviaciones estándar, hacer análisis porcentuales, hacer gráficos, etc. Luego viene una parte ya más de diagnóstico, lo que llamamos análisis de tipo diagnóstico, que busca responder por qué ha pasado ese problema. Es todas estas dos partes que he mencionado inicialmente, está relacionada a la parte de retrospectiva. Luego, no basta solamente con que yo haga mi análisis descriptivo, ¿no? Con que busque entender el pasado. ¿Qué es lo que me va a dar el verdadero valor agregado? Es predecir, anticiparme a las necesidades de mis clientes o a las necesidades que pueden surgir en mi empresa. Entonces, ¿cuáles son las dos preguntas que están relacionadas al análisis más de previsión futura? Uno es, ¿qué va a pasar? Que está relacionado al tema de análisis predictivo. Y luego, ¿qué hacer para que ocurra? Que ya es la parte de análisis prescriptivo. Esos son los 4 tipos de análisis que hay en el horizonte de analítica de datos y que vamos a ir definiendo un poco en los siguientes slides. Para esto, quisiera que interioricemos y reflexionemos y digamos en qué tipo de organización nos encontramos actualmente. Tenemos tipos de organizaciones frente al Business Analytics o el análisis de datos que muchas veces no utilizan para nada de datos, no consolidan datos, mucho menos hacen análisis, pero luego tenemos un nivel muy superior, digamos que es el extremo, la punta de mi pirámide, que es el competidor analítico, ¿no? Es que todas las decisiones que toma en su día a día están basadas en data y en análisis. ¿Qué tipo de empresas son estas competidores analíticas, organizaciones analíticas que son las top analizando datos? Bueno, tenemos a los líderes tecnológicos como son Facebook, como son Google, Amazon, Netflix, Microsoft, etc. Todas estas empresas toman la analítica y la captura de información para generar valor en su día a día. ¿Y qué ha estado pasando, no? ¿Cómo yo puedo iniciar ya con mi análisis descriptivo? Que era la primera pregunta que yo quería resolver. Bueno, como sabemos, recordando un poco nuestras clases de estadística básica, nosotros contamos con dos tipos de variables. Unas que son de tipo cualitativo, variables categóricas, y otro tipo de variable que son las variables cuantitativas, que son las variables ya numéricas. ¿Qué tipos de variables cualitativas tengo? Tengo dos tipos, unas que son de tipo nominal y otras que son de tipo ordinal. Las variables nominales me sirven para hacer modelos de clasificación y las ordinales más para hacer temas de jerarquización. Y con las variables cuantitativas tengo dos, unas que son de tipo discretas, que son los números enteros, por ejemplo, el número de hijos, el número de goles que metió un equipo,
y las continuas, que ya son las variables que tienen decimales, la temperatura, medir el oxígeno, etcétera, etcétera. ¿Qué hago con estas variables? Como les decía, puedo tener muchos datos consolidados en demasiadas fuentes de información, pero si no les saco valor, no hago análisis con ellos, realmente no estoy haciendo nada. Entonces, para esto, vamos recordando, como les decía, nuestros análisis de cursos de estadística, ¿qué puedo aplicar? El primer paso es aplicar las medidas de tendencia central. ¿Qué tipos de medidas de tendencia central tenemos? Tenemos la media, sacar el promedio de ventas de mis clientes, la mediana, saber el 50% de valor de mis clientes, y la moda, que es el número de observaciones que más se repite en un conjunto de datos. Estas medidas ya me van dando ciertos insights, ¿no? Como les decía, media, promedio de mis clientes, promedio en el sector A, promedio en el sector B, promedio por grupo de edad. Yo ya puedo ir generando insights, mira, con análisis más básicos como son las medidas descriptivas. Luego, tengo otro tipo de medidas que son las medidas de dispersión, que me permiten identificar qué tan dispersos se encuentran nuestros datos respecto al valor de la media, ¿no? Como el caso que les mencionaba hace un rato, el promedio de ventas de mis clientes. Bueno, pero yo quiero saber qué tan dispersos están los otros clientes. No me basta solamente con tener el promedio, ¿no? Porque yo quiero armar bandas de desconfianza, como para saber mis promociones de precio, entre qué rangos los muevo. Para esto sirven las medidas de dispersión. ¿Y cuáles son las más importantes? Una es la desviación estándar, la varianza, el rango intercuartílico y el coeficiente de variación. Hay muchos más, pero los más importantes son estos. Pero ustedes se dirán, ya, ¿no? Me estás enseñando un poco de estadística, que yo lo he visto ya en la universidad, lo he visto en mis cursos, hasta en el colegio muchas veces. Pero, ¿qué puedo hacer con estos análisis descriptivos, ya que te he ido mencionando? Lo primero que podemos sacar son KPIs, como les mencioné, ¿no? Promedio de ventas, KPI. Y entonces, ¿qué es un KPI? Un KPI, o en español, indicador clave de rendimiento, es un tipo de medición del rendimiento de distintas variables de mi empresa que van a tener dos características muy importantes. Una, que es que el KPI evalúa el éxito de tu organización o actividad, y dos, que elegir el KPI correcto necesita de una buena comprensión de lo que es importante para el negocio, ¿no? Como les decía, ¿cuál es el KPI por excelencia cuando uno inicia un análisis descriptivo? El promedio de ventas mensual de mis clientes, sacar percentiles de clientes, etcétera, etcétera. Como verán, haciendo análisis tan sencillos como la estadística descriptiva, yo ya puedo generar algunos insights que me van a permitir identificar un poco el patrón de consumo de mis clientes. ¿Cómo puedo hacer esto? No necesito software tan sofisticados, basta con un Excel o con cualquier otro software básico de cálculo, hasta con alguna calculadora, puedo calcular mis KPIs en base a estadísticos descriptivos. Pero luego no basta simplemente con hacer tablas, promedios, medianas, medias. Yo tengo que visualizar muchos de estos datos. Esto está un poco más relacionado a la parte de Business Intelligence también que les mencioné, ¿no? Lo de armar dashboard, armar tableros de control, hacer seguimiento de mis KPIs de forma semanal, mensual, etcétera. Entonces, ahora hay una gran tendencia en no conformarnos solamente haciendo el análisis descriptivo de nuestros datos, sino contar una historia con todos los gráficos que yo puedo generar con mis datos. Entonces, acá hay dos características que quiero ir contándoles. Una es que no basta con tener muchos datos y análisis sofisticados, como les decía. Y dos, que necesitamos darle un valor, ¿no? Un valor a esa concepción de todos los análisis que he hecho, porque la idea es que yo pueda contar de una forma muy sencilla a mis usuarios todos los resultados que he venido trabajando. Entonces, haciendo una recopilación ya de las variables que hemos visto hace un rato, les mencionaba que había dos tipos, ¿no? Una que son las cuantitativas, que son las variables numéricas de tipo discreta o continua, y otras que son las variables cualitativas, que son las palabras, ¿no? Nivel de instrucción, género, tipo de estado civil, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de gráficos utilizo según mi tipo de variables? Si tengo variables cuantitativas, voy a usar un gráfico que se llama histograma, que me permite ver la distribución que van a tener mis datos de una variable. También puedo utilizar variables tipo series de tiempo, como las que estoy mostrando acá, que permiten ver el desempeño de una variable respecto a un determinado horizonte de tiempo. Y también tengo una gráfica que se llama gráfica de cajas o boxplot, que me permite saber la dispersión también de mis datos, pero me da algunos insights interesantes como son la mediana, el valor mínimo, máximo, y también me permite saber qué valores de mis variables son variables outliers, variables raras, extrañas, que me pueden hacer
ensuciar mis análisis. Y muchas veces lo ideal es omitir estos datos atípicos para hacer un poco más preciso mis análisis. Si yo quiero realizar gráficos de tipo cualitativo, ¿qué tengo? Tengo mis gráficas de barra, que seguramente muchos hemos trabajado, y también mis diagramas de torta o de pie, ¿no? Que me permite saber la distribución porcentual de las clases de una variable categórica. Todas estas gráficas se pueden hacer en Excel, y si les gusta un poco más de programación, de software, luego les indicaré qué otros software pueden utilizar gratuitos. Pero ahora yo quiero responder la pregunta a futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Está relacionado mucho el tema de Data Science, Machine Learning. Pero para entrar más a contexto les voy a explicar qué es Data Science. Data Science es un área de estudio que trata de combinar la parte de ciencias de la computación, la parte de matemática estadística y la parte de conocimiento, ¿no? Exploración del negocio. Computer Science, ¿qué necesito saber de ciencias de la computación? ¿No? Saber sobre base de datos, sobre programación, sobre algoritmia. Y en la parte estadística necesito conocer sobre cálculo de probabilidades, conocer sobre álgebra lineal, sobre modelos de optimización matemática. Estos dos puntos, Computer Science y estadística combinados, son Machine Learning. ¿Cuál es el valor agregado del Data Science? Que el Data Science va a sobrepasar la creación de algoritmos, esa parte técnica más dura, sino que va a tener esa visión estratégica de entender cómo es el negocio, qué insights yo genero, cómo resuelvo estos problemas, ¿no? Ese es el verdadero valor de Data Science. Pero viendo un poco ya el detalle técnico de Machine Learning, voy a mencionar 3 tipos de aprendizaje que son relacionados al Machine Learning. Uno, que es aprendizaje de tipo supervisado, que es una técnica que me va a permitir deducir una función a partir de datos de entrenamiento, ¿no? Mi base de datos tiene que tener una columna target, una columna objetivo sobre la cual yo quiero hacer una predicción que ya tiene una etiqueta, que ya está previamente clasificado. ¿Cuáles son los dos tipos, los dos principales casos de uso del aprendizaje supervisado? Uno son los modelos de clasificación y otros son los modelos de regresión. Sea modelos de regresión lineal, logísticos, los que hemos visto también en nuestros cursos de estadística. Luego, tengo otro tipo de aprendizaje que se llama no supervisado, que va a buscar encontrar patrones en conjuntos de datos que esta vez no tiene una variable ya etiquetada, no tiene esa característica que veíamos en el otro tipo de aprendizaje supervisado. ¿Cuáles son los principales casos de uso? Son los clustering, hacer segmentaciones, reglas de asociación, etcétera, etcétera. Luego tengo un tercer tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje por refuerzo, y ya está más relacionado al tema de Deep Learning, que les mencioné en algunos slides anteriores. Ya, pero les mencionaba, ¿no? ¿Qué pasa si yo he venido utilizando Excel toda mi vida y ahora quiero también aprender sobre Machine Learning? Mi recomendación es que utilicemos software libre, software gratuitos. ¿Esto qué significa? Que yo puedo entrar a las páginas de internet y descargármelo sin pagar un sol. ¿Cuáles son los dos principales software de programación actualmente que se utilizan para Data Science, Machine Learning? Uno es Python y otro es el programa RStudio. Conociendo un poco más de Machine Learning, un poco más de detalle, ¿cuáles son las fases que se aplican para resolver un problema de Machine Learning? Uno, como les decía, identificar el problema del negocio. Dos, identificar las fuentes de datos con las que cuento. Tres, seleccionar el tipo de datos que yo quiero, porque sí puedo tener 1000 variables, pero no todas me van a servir para lo que yo busco resolver. Luego va a venir un proceso ya más de limpieza, transformación de datos, que es conocido como Data Engineering, y luego viene la parte ya más de analizar la data, ¿no? Hacer pruebas de hipótesis, hacer análisis descriptivos, hasta finalmente probar una serie de algoritmos que me permitan hacer mi predicción. Esto es el proceso de Machine Learning. ¿Cuáles son los principales casos de uso que se encuentran actualmente con Machine Learning? Como verán, tenemos varios, pero viendo en el tipo de aprendizaje supervisado, está más orientado actualmente en empresas de banca, en empresas de telefonía, en empresas de supply, como haciendo modelos de retención de clientes, predicciones de ventas y generación de nuevos insights. Luego, en el aprendizaje no supervisado, como les mencioné, está más relacionado al tema de encontrar patrones, generar sistemas de recomendación. ¿Quiénes lo utilizan principalmente actualmente? Los e-commerce y los retail. Bueno, ahora vamos a entrar un poco ya más al fondo de mi empresa, ¿no? Yo quiero conocer mis clientes. Ya me contaste toda la parte teórica, toda la parte de Machine Learning, de Data Science, pero yo quiero saber cómo aplico, qué técnicas, qué pruebas puedo utilizar para conocer a mis clientes. Y bueno, acá para entrar a este bloque, quiero contarles una frase que mencionó Steve Jobs antes de morir, que es: mantente cerca de tus clientes, tan cerca que tú seas el que les diga lo que necesitan,
mucho antes de que ellos se den cuenta de que lo necesitan. Si interpretamos bien esta frase, ¿qué nos quiere decir? Que tú te anticipes, que hagas un análisis predictivo, que generes valor, que tú le puedas ofrecer cosas que ahorita de repente no les gustan, pero una vez que les ofrezcas, sí les va a gustar. ¿Cómo puedo hacer ese tipo de recomendaciones y de análisis? Con Machine Learning. Para esto es importante conocer cada uno de los procesos de la fase del ciclo de vida del cliente, ¿no? Hay un proceso de que es la parte de adquisición del cliente una vez que entra a mi empresa y luego va pasando en una etapa de crecimiento, de conversión y finalmente hay una parte de retención, porque si tú no le ofreces un buen servicio a tu cliente, lo más probable es que se quiera ir. ¿Cómo yo puedo conocer a mis clientes? Hay un modelo muy importante que es el CLV o Customer Lifetime Value, que te permite conocer cuál es el valor de vida y por ende conocer el beneficio que te va a generar un cliente a lo largo de su relación con la empresa. ¿Esto qué significa? Que los mejores clientes podrían ser fieles a la marca o no comprar a otros competidores y además tener una muy buena capacidad de adquisición que esté muy diferente a la media. Si yo puedo conocer a mis clientes, puedo estratificarlos por este valor que me van a generar de rentabilidad futuro, tengo ya anticipado un gran valor para mi empresa. ¿Cómo se calcula el CLV? Primero lo que calculamos es un tiempo de vida del cliente, un tiempo de vida. ¿Cómo lo calculo? Con el promedio de las ventas por el número de transacciones y por un periodo de retención. Luego, esto yo lo voy a multiplicar por un margen de rentabilidad, lo cual me va a dar un indicador de todo el beneficio que me puede generar un cliente hacia futuro. Pero antes de pasar al siguiente slide, ¿qué puedo hacer con el CLV? Si yo sé cuánto me va a dar de ganancia un cliente, puedo saber cuánto invertir por cliente, puedo hacer campañas personalizadas por cliente, darle mejores ofertas, porque yo ya sé hasta qué tanto puedo invertir sin dejar de ganar como empresa. Ese es el primer tipo de modelo que estamos viendo hoy día, conociendo a mis clientes. ¿Cómo lo conozco? Con el CLV. Ahora veamos un tipo de modelo de Machine Learning supervisado que está relacionado al churn de clientes. Para entrar a contexto, ¿qué es churn? El churn es la tasa de cancelación o el porcentaje de clientes o suscriptores que van a dejar de utilizar mis servicios en un tiempo determinado. Es muy crítico que se me vayan mis clientes, ¿no? Así que yo tengo que conocerlos, anticiparme a sus necesidades para poder retenerlos, fidelizarlos. ¿Cómo se calcula la tasa de churn o la tasa de cancelación? Básicamente es, en el numerador tenemos el número de clientes que estuvieron al inicio de un periodo menos los clientes que quedaron al final. Todo esto sobre el número de clientes que estuvieron desde un principio. ¿Qué aplicaciones tiene el churn? ¿No? Actualmente es un problema en la portabilidad numérica que existe entre las empresas de telefonía. Como vemos, hay mucha migración de clientes de Movistar a Claro, de Movistar a Entel, de Entel a Claro, viceversa. Pero este es un gran problema, ¿no? Muchas de estas empresas buscan cómo resolver este problema de la portabilidad numérica. ¿Qué podríamos hacer como analistas, como business analytics, como data science? Podría generar un modelo de clasificación que permita identificar cuáles son los clientes potenciales a que hagan churn. ¿Qué es lo que necesito para hacer este modelo? Básicamente necesito tener una base de datos de tipo estructurada, como les mencionaba, y que tenga una columna que sea el target, ¿no? Que me diga cuáles son mis clientes que se fueron y no se fueron. Esto es una data histórica, transaccional. Luego, ¿qué hago? Sobre esa base de datos yo voy a aplicar un algoritmo que me permita predecir a futuro cuáles son los clientes con mayor probabilidad de churn. Si yo ya sé quiénes son los que tienen mayor probabilidad de churn, de fuga, ¿qué puedo hacer? Puedo generar campañas personalizadas, promocionarles cosas, ¿no? Darle una serie de combos de marketing para poder retenerlos. ¿Y cómo yo valido mi modelo? Hay distintas métricas de validación del modelo. Acá he puesto, por ejemplo, una que se llama matriz de confusión, pero también hay el accuracy, la curva ROC, etcétera, etcétera. Si quieren más detalles sobre estas técnicas, me pueden escribir luego, les dejo mis datos, pero es súper importante. Ahora vamos a ver un tipo de algoritmo de Machine Learning supervisado, también como el anterior, pero está más relacionado al tema del Marketing Mix Modeling. Seguramente muchos han escuchado qué es Marketing Mix Modeling, pero para entrar igual al contexto, les dejo otra frase de John Wanamaker, que es un experto en temas de marketing muy famoso, antiguo, que decía, sé que la mitad del dinero que invierto en publicidad se desperdicia. El problema es que yo no sé cuál es la mitad. Y para esto,
¿Qué solución yo puedo tener como analítico, como estadístico? Hacer un análisis de regresión. Pero un análisis de regresión, ¿qué es? Me pueden preguntar ustedes. Es un proceso estadístico que me permite estimar las relaciones entre variables, que incluyen muchas técnicas para el modelado y básicamente buscan encontrar cuál es la relación entre una variable dependiente y otras que son de tipo independientes o predictoras. ¿Cómo lo aplico este análisis de regresión? Actualmente, bueno, ya existe hace muchos años el análisis de Marketing Mix Modeling. ¿Qué abarca el Marketing Mix Modeling? Abarca el método de análisis estadístico como la regresión, pero en las ventas y los datos de marketing que me va a permitir estimar el impacto de varias técnicas en las ventas. Haciendo este modelo yo ya puedo saber qué tanto invierto, puedo jugar con las combinaciones de inversión en mis gastos de marketing para que no me impacten en mis ventas. ¿Ven lo valioso que podemos encontrar con estos análisis estadísticos? Y este es un análisis de regresión, algo que yo puedo hacerlo en un Excel también, no necesito un Python o un R, como les mencionaba hace un rato. Otro tipo de algoritmo, que es el de Machine Learning no supervisado, que les mencioné en los slides iniciales, me permiten identificar patrones, ¿no? Pero ¿cuál es el principal caso de uso que yo le he encontrado en el tema de empresarial corporativo? Es el tema del perfilamiento de mis clientes. Para entrar al perfilamiento de mis clientes, necesitamos saber qué es la segmentación. La segmentación es un proceso de división de mercados en subgrupos homogéneos. Básicamente busco satisfacer las necesidades de cada grupo, haciéndole ofertas, promociones más personalizadas por grupos. Hay dos tipos más importantes de algoritmos para hacer la segmentación de clientes. Uno es de tipo no supervisado, este es un análisis más descriptivo, lo podría calificar, que es el RFM, que RFM significa recencia, qué tan reciente fue la última compra de mi cliente, la frecuencia, con qué frecuencia me compra mi cliente en el último periodo anual y el valor monetario que me genera cada uno. Básicamente este enfoque de perfilamiento de clientes busca encontrar los clústeres, pero de una manera más descriptiva, ¿no? En función de sus transacciones pasadas. Este es un análisis más sencillo, pero si yo ya quiero ver Machine Learning y sofisticar un poco más mis análisis y no solamente utilizar estas tres variables de recencia, de frecuencia y valor monetario, puedo aplicar una técnica que se llama la técnica clustering, que es un algoritmo que me permite colectar elementos de datos y agruparlos en grupos similares dentro de cada bloque y que sean diferentes entre bloques. Hay dos tipos de clustering, uno es el clustering jerárquico y otro es el clustering no jerárquico. El no jerárquico es uno de los que se viene utilizando más hoy en día en la movida, en el movimiento de Machine Learning, teniendo a uno de sus algoritmos K-means como los más importantes para hacer segmentación de clientes en empresas. Finalmente, otro caso importante de uso de la aplicación de la analítica en nuestras empresas son los sistemas de recomendación. Muchos tenemos Netflix y nos habremos dado cuenta que al ingresar a la pantalla de usuario me salen ciertas recomendaciones con un grupo de series, de películas. ¿Y qué son estas recomendaciones? Es un algoritmo que tiene por dentro Netflix, basado en mis vistas de series pasadas o basado en perfiles de otras personas similares a los que yo tengo. Pero ¿cuál es el valor de los sistemas de recomendación? Para hablar sobre el valor de sistemas de recomendación, acá he mencionado a tres de las empresas más grandes en el uso de esta técnica, como son Amazon. ¿Qué nos dice Amazon? Que el 35% de sus ventas vienen por sistemas de recomendación. Luego tenemos a Netflix, que es el número uno en sistemas de recomendación, que el 2/3 de sus series vistas vienen también por sus algoritmos de sistemas de recomendación. Y finalmente, ¿qué nos dice Google? Que el 38% de las vistas de su bloque de noticias vienen por ese tipo de algoritmos. Para entrar un poco más al detalle del sistema de recomendación, les voy a contar una historia. En los años 90, Walmart decidió hacer un análisis de Market Basket donde donde identificaron que los compradores de cerveza y pañales eran varones entre 25 y 35 años, que solían comprar estos productos de manera conjunta los viernes por la tarde. ¿Qué conclusión sacó Walmart una vez de hacer este análisis Market Basket, que es un tipo de sistema de recomendación? Que las madres enviaban a los padres a comprar los pañales, pero que ellos esperaban hasta el final de la semana para hacerlo y aprovechaban en comprar cerveza también para tomar durante el fin de semana. Entonces, al encontrar este patrón en el análisis que identificó Walmart, se juntó con el área de marketing y decidieron colocar las cervezas más cercas a las áreas de pañales con la intención que los padres que compraban pañales y que no solían comprar cerveza
se acordasen que también podrían comprarlo porque la mayoría de padres lo hacía y tomaban una cerveza el fin de semana. Esto se analizó con los datos. Todos estos insights que visiblemente no tienen correlación, ¿no? Porque nadie se podría haber imaginado que había una correlación entre la compra de cerveza y pañales, se puede generar con analítica, con análisis de datos. ¿Cómo se sacó esto? Como les mencioné, con un análisis de Market Basket, que es básicamente un método que me va a permitir descubrir asociaciones entre productos, entre combinaciones de productos, anunciar entre los datos correspondientes, ¿no? ¿Qué tipos de datos? Los datos transaccionales que tienen las empresas de retail, las empresas, tiendas de conveniencia, etcétera, etcétera. Es por ello que esta técnica se utiliza, como les decía, en el retail, pero también en el e-commerce. Esto lo utiliza Amazon, como vimos. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se identifica la asociación? Hay un valor, un indicador que es el LIF o valor de elevación, que se calcula en base a las probabilidades de ocurrencia. Vamos viendo cómo este tipo de análisis va tomando la parte de estadística más básica, ¿no? Como la estadística descriptiva, la estadística probabilística, y todo esto combinado con otras técnicas computacionales me van a permitir generar análisis y generar insights que me permitan dar valor a mi empresa. ¿Cómo se usa el Market Basket? Entonces, como vimos en el bloque de marketing del ejemplo que les mencioné de Walmart, me permite para hacer combos, ¿no? Los típicos combos que encuentro en los supermercados, en los tambos, en los listos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se calculan estos? Con sistemas de recomendación tipo Market Basket. Hay otros más, como son algoritmos collaborative filtering o basadas en el contenido, que son un poco más sofisticadas y que ya finalmente son las que utilizan Netflix, YouTube para hacer sus recomendaciones. ¿Qué conclusiones yo puedo generar con todos estos análisis que he visto en esta sesión? Uno, aquí he puesto el caso de Netflix. Netflix utiliza la personalización del cliente para conquistar Hollywood. Es verdad, Netflix comenzó a aprovechar los beneficios del análisis de datos y el Big Data a partir de 2016, ya hace 14 años. ¿Y cómo lo hizo? Con sistemas de recomendación. Un tema que hemos visto que es sencillo, que se puede implementar. ¿Y qué necesitas para hacer eso? Nada, simplemente estudiar un poco sobre el análisis de datos, sobre estadística, perfeccionarte sobre estas técnicas de programación y sobre todo consolidar tus datos. Acá he puesto otro ejemplo, ¿no? La reducción de costes de Amazon se basó en el tema de optimización de productos, optimización del stock, optimización del stock que yo podía generar en base a analítica. ¿Y qué hicieron desde la parte analítica Amazon? Generaron modelos de optimización, hicieron modelos predictivos, series de tiempo, algoritmos de recomendación. Pero finalmente ustedes dirán, esto lo hace Netflix, lo hace Amazon. Yo que soy una startup, que estoy comenzando mi empresa desde cero, ¿puedo hacer también análisis de datos en mi compañía? Obvio. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Colectar tus datos y no basta con colectarla, como te decía, sino que tienes que generar valor, ¿no? Hacer este tipo de análisis, aplicar machine learning, aplicar estadística descriptiva, hacer tus tableros de control con business intelligence, todo está en ti. Otras recomendaciones que ya quiero dar a las personas que quieran involucrarse más no como empresas, sino como profesionales en la analítica de datos. Uno, que para los chicos que están en secundaria, que evalúen estudiar opciones de carreras universitarias como la estadística. Como les decía, la estadística hay en el Perú, está en la Universidad de San Marcos, donde estudié, pero también está en la UNI, está en la Universidad Nacional Agraria, en otras universidades, y también están las carreras de ciencias de la computación, de ingeniería informática, entre otras. El punto al que quiero llegar con el bloque de secundaria es que no nos centremos en solo las carreras típicas que han habido todos estos años, ¿no? Que son buenas, que todas tienen un valor importante, pero hay otras que tienen un potencial escondido y que vienen siendo muy bien aprovechadas ya en otras partes del mundo y que en el Perú aún no se explota del todo. Así que si tienen hermanos, amigos que están todavía por terminar el colegio y no saben qué estudiar, recomiéndenle en estos tipos de carreras, ¿no? Que a futuro les puede dar muchas satisfacciones. Luego, para las personas que ya están en pregrado, terminando su universidad, o que ya terminaron, profesionales, si estás interesado en especializarte o aprender más de estos temas, te recomendaría que uno, aprendas lenguaje de programación, sobre todo en Python, y que también te inscribas en cursos gratuitos de Machine Learning. Uno muy famoso es un curso de Coursera de Andrew Ng, que es el fundador justamente de Coursera, donde explica paso a paso todo lo que es Machine Learning. Igual, en nuestro país hay centros de capacitación donde puedas aprender más de estos cursos y si tienes alguna consulta, igual puedes escribirme para hacerte recomendaciones. Finalmente, si ya conoces un poco más de programación, machine learning, quieres un poquito más de
de sofisticación a tu investigación, te recomiendo que entres a repositorios como GitHub, donde vas a encontrar proyectos de muchos investigadores mundiales, donde está el código, están las bases de datos, y tú los puedes replicar e incluso adaptar a tus problemas. ¿Y qué les recomiendo a los líderes, ¿no? A esos gerentes, a los jefes, a los emprendedores también que quieren analizar datos? Uno, que impulsen una cultura de tipo data-driven en su organización, es decir, que todas las decisiones que tomen la hagan basada en data. Y dos, que organicen, ¿no? Que los que les mencionaba hace un rato, que empiecen a organizar todas las fuentes de datos, que hagan un proceso de digitalización, porque a la larga, analizando estos datos van a generar un valor escondido que actualmente no han podido descubrir a su empresa y que los puede hacer crecer de manera exponencial. Finalmente, les diría que si tienen un equipo, un recurso humano, que potencien sus skills de código, que los motiven a que aprendan a programar y que también los motiven a hacer analítica de datos. Para cerrar, quiero concluir con una frase de Albert Einstein que dice: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad. Entonces, Albert Einstein ya hace muchos años nos decía esto, ¿no? ¿La voluntad de qué? La voluntad de hacer estadística, la voluntad de consolidar mis datos, la voluntad de hacer modelos predictivos, porque acá hay un gran potencial escondido que me puede generar una rentabilidad, un nivel de satisfacción de mis clientes muchísimo mayor al que yo vengo teniendo actualmente. Así que espero que esta sesión les haya servido mucho de inspiración, que hayan podido tener un poco más de visión de las principales técnicas analíticas que se tienen hoy día, que nos permitan conocer mejor a cada uno de nuestros clientes y también agruparlos con otro tipo de clientes para hacerles mejores promociones de marketing, para hacerles recomendaciones mejor, mejor adaptables a cada uno. Y espero que les haya gustado esta sesión, y cualquier duda o consulta pueden escribirme a mi LinkedIn, acá está, con mi nombre, Jorge Brian Alarcón Flores, así me pueden encontrar, o a mi correo, brian.alarcon@puc.edu.pe. Voy a ver con el equipo de la municipalidad para ver las preguntas, pero creo que estamos por nuestro lado. Muchas gracias. Listo, creo que estamos. Muchas gracias. Cualquier cosa quedo pendiente a sus consultas. Nos vemos.